¿Has escuchado a predicadores declarar que Cristo puede perdonar todos los pecados sin excepción, mientras que en tu corazón luchas con la espantosa pregunta de si existe algo que hayas hecho que esté más allá del alcance de su misericordia? ¿Te has preguntado por qué Jesús mismo habló de un pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero? ¿Y te aterra la posibilidad de haber cruzado esa línea sin saberlo? ¿Y si te dijera que existe una verdad bíblica que muy pocos pastores se atreven a enseñar completamente? Una realidad espiritual que puede determinar tu destino eterno, pero que también puede liberarte de tormento religioso cuando entiendes correctamente lo que Cristo realmente dijo sobre el perdón y sus límites. Amado hermano, en los próximos minutos vas a descubrir las palabras exactas de Jesús sobre el pecado imperdonable, pero más importante aún, vas a entender el contexto, las implicaciones y sobre todo, cómo saber si todavía hay esperanza para tu alma. No estamos aquí para crear temor infundado, sino para traer claridad bíblica a uno de los temas más malentendidos en la cristiandad. Hoy exploraremos las Escrituras con honestidad total, sin suavizar las palabras de Cristo, pero también sin torcer su significado. Te prometo que si permaneces hasta el final, saldrás con una comprensión clara de lo que realmente constituye el pecado imperdonable y, más importante, con certeza sobre el estado de tu alma ante Dios. La verdad es que Cristo puede perdonar adulterio, asesinato, blasfemia, robo y toda forma de maldad humana. Pero existe una condición del corazón que cierra la puerta de la misericordia para siempre. Sin embargo, el hecho de que te preocupes por este tema puede ser en sí mismo evidencia de que no has cometido este pecado. Antes de comenzar, necesito que hagas algo crucial para tu paz espiritual. En los comentarios, escriben hoy: busco la verdad sobre el perdón de Cristo con un corazón sincero. Esta declaración honesta abrirá tu espíritu para recibir la revelación que necesitas. Si este mensaje está tocando áreas profundas de tu alma, dale me gusta para que YouTube lo muestre a otros que luchan con estas mismas preguntas. Muchos hermanos viven en tormento por malentendidos sobre este tema, así que tu participación puede ser usada por Dios para traer liberación. Recuerda que la última enseñanza contiene la clave para saber con certeza si todavía hay esperanza para tu alma. Comencemos este viaje hacia la verdad, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no tiene perdón. Llegamos ahora al pasaje más sobrecogedor en todas las enseñanzas de Cristo, donde él mismo declara la existencia de un pecado que trasciende los límites de la misericordia divina. Mateo 12, 22-32 nos presenta el contexto y las palabras exactas que han atormentado y confundido a cristianos durante 2 milenios. Es crucial que entendamos no solo lo que Jesús dijo, sino por qué lo dijo, a quién se lo dijo y qué significa para nosotros hoy. La escena comienza cuando trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este milagro era innegablemente sobrenatural. No había trucos, no había explicaciones naturales, no había ambigüedad sobre su origen divino. La multitud estaba asombrada y comenzó a preguntarse: ¿será este aquel hijo de David? Una clara referencia mesiánica que reconocía la posibilidad de que Jesús fuera el Cristo prometido. Pero la respuesta de los fariseos reveló algo siniestro sobre el estado de sus corazones. Más los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Estas palabras no fueron pronunciadas en ignorancia o confusión. Estos hombres conocían las Escrituras mejor que nadie. Habían sido testigos de múltiples milagros de Jesús. Habían visto su carácter impecable, su amor por los perdidos, su compasión por los quebrantados. Sin embargo, deliberadamente atribuyeron la obra clara del Espíritu Santo a Satanás. La respuesta de Jesús revela la gravedad de lo que acababan de hacer. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús estaba demostrando la irracionalidad lógica de su acusación. Si él echaba fuera demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás estaría trabajando contra su propio reino, lo cual era absurdo. Luego vino la declaración que revela la alternativa aterradora. Amba, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús estaba forzándolos a una decisión, o él operaba por el poder de Satanás, lo cual era lógicamente imposible, o operaba por el poder de Dios, lo cual significaba que estaban rechazando al Mesías mismo. Entonces llegó la declaración que ha aterrorizado conciencias durante siglos. Por tanto os digo, en todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Hermano querido, es crucial entender exactamente qué constituye esta blasfemia imperdonable. No es una palabra pronunciada en ignorancia, no es una duda momentánea, no es incluso una negación de Cristo en un momento de debilidad. Pedro negó a Cristo 3 veces y fue completamente restaurado. Pablo persiguió a la iglesia y se convirtió en el mayor apóstol. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo mucho más específico y deliberado. Esta blasfemia consiste en atribuir conscientemente, deliberadamente y persistentemente la obra clara del Espíritu Santo a Satanás. Cuando uno tiene conocimiento suficiente para saber mejor, es ver la luz y llamarla tinieblas, conocer la verdad y llamarla mentira, presenciar la bondad de Dios y atribuirla al mal. Los fariseos no actuaron en ignorancia, actuaron en rebeldía deliberada contra la luz que habían recibido. Marcos 3:28-29 añade un detalle crucial. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La frase es reo de juicio eterno. Indica que quien comete este pecado ha sellado su destino para siempre. ¿Por qué es este pecado imperdonable? Porque representa un endurecimiento total del corazón contra la obra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos atrae a Cristo. Cuando alguien deliberadamente rechaza, blasfema y atribuye al diablo la obra del Espíritu Santo, ha cerrado la única puerta a través de la cual puede llegar el perdón. Pero aquí está el consuelo para toda alma angustiada. Ansí te preocupa haber cometido este pecado. Esa misma preocupación es evidencia de que no lo has cometido. Aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo no sienten convicción, no buscan perdón, no se angustian por su condición espiritual. Han llegado a un punto de endurecimiento donde ya no pueden ser tocados por la gracia. Además, es importante notar que Jesús habló estas palabras en un contexto específico, dirigiéndose a líderes religiosos que habían visto sus milagros repetidamente y aún así los atribuían a Satanás. Para la mayoría de las personas, especialmente aquellas que no han tenido revelación directa y clara del poder de Dios de esta manera, este pecado específico puede no ser aplicable en la misma forma. Sin embargo, el principio permanece. Existe un punto donde el rechazo persistente de la verdad conocida puede llevar a un endurecimiento del corazón que hace imposible el arrepentimiento. La Escritura advierte a no endurezcáis vuestros corazones, precisamente porque existe el peligro real de llegar a un punto de no retorno. La blasfemia contra el Espíritu Santo nos enseña la seriedad absoluta de rechazar deliberadamente la luz que Dios nos da. Cada vez que conocemos la verdad y la rechazamos, cada vez que vemos la bondad de Dios y la atribuimos a causas menores, cada vez que endurecemos nuestro corazón contra su voz, nos movemos en una dirección peligrosa. Aunque este pecado específico
Puede ser raro. El patrón que lleva a él es una advertencia para todos nosotros de mantener corazones tiernos y receptivos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado de rechazar persistentemente a Cristo hasta la muerte desde la confrontación con los fariseos. Viajamos ahora a una verdad igualmente sobria, pero más amplia en su aplicación. Existe un pecado imperdonable, no por su naturaleza específica, sino por su persistencia hasta la muerte. Juan 3:18 nos da una declaración clara de Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta condenación no viene por un acto específico, sino por un estado persistente de incredulidad que termina con la muerte física. Hebreos 9:27 establece el límite temporal para el arrepentimiento, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Una vez que una persona muere en incredulidad, no hay más oportunidad para el perdón. La muerte fija eternamente el estado del alma, convirtiendo la incredulidad en imperdonable, no por su naturaleza, sino por su finitud temporal. Cristo mismo enseñó esta realidad en la parábola del rico y Lázaro. En Lucas 16, aun cuando el rico muerto suplicó a Abraham que enviara a Lázaro para advertir a sus hermanos. Abraham respondió: entre nosotros y vosotros hay una gran cima establecida, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta gran cima representa la permanencia de las decisiones tomadas en esta vida. El apóstol Juan escribe en Juan 5:16-17, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Mientras hay debate sobre la interpretación exacta de este pasaje, muchos eruditos bíblicos entienden que el pecado de muerte incluye el rechazo final e irreversible de Cristo. La persistencia en la incredulidad se vuelve imperdonable porque rechaza deliberadamente el único medio de perdón que Dios ha provisto. Hechos 4:12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando alguien rechaza persistentemente a Cristo y muere en esa condición, ha rechazado la única provisión divina para el perdón. Hermano querido, esto significa que cada día que pasa sin Cristo es un día perdido que no puede ser recuperado. Cada oportunidad de salvación rechazada es una puerta que se cierra. 2 Corintios 6:2 advierte: he aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora, el día de salvación. La urgencia de esta declaración radica en la realidad de que el tiempo para el arrepentimiento no es ilimitado. La tragedia de este pecado imperdonable es que muchos no reconocen su gravedad hasta que es demasiado tarde. Viven como si tuvieran tiempo infinito para decidir sobre Cristo, posponiendo la decisión más importante de sus vidas hasta que la muerte hace esa decisión permanente. Proverbios 27, advierte, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sin embargo, mientras hay vida, hay esperanza. El ladrón en la cruz fue salvo en sus últimos momentos, demostrando que nunca es demasiado tarde mientras aún hay aliento en el cuerpo. Pero esta esperanza no debe ser usada como excusa para postergar la decisión. Hebreos 3:15 adviertan: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El rechazo persistente de Cristo también puede llevar a un endurecimiento gradual del corazón que hace cada vez más difícil responder al Evangelio. Romanos 1:24-28 describe cómo Dios entregó a aquellos que persistentemente rechazaron su verdad, permitiendo que sus corazones se endurecieran más y más. Aunque técnicamente podrían arrepentirse,
prácticamente se vuelve cada vez menos probable. Esta realidad debería llenarnos de urgencia tanto para nuestra propia salvación como para compartir el Evangelio con otros. Pablo escribió en 1 Corintios, las 9:16, «Ay de mí si no anunciar el Evangelio». Sabía que las almas están perdiendo tiempo valioso cada día que pasa sin Cristo. Para aquellos que ya hemos creído, esta verdad debería intensificar nuestra gratitud por la gracia que hemos recibido. No fuimos salvos porque fuéramos mejores que otros, sino porque respondimos a la gracia mientras aún teníamos oportunidad. Esto debería humillarnos y motivarnos a interceder por aquellos que aún están en peligro de que su incredulidad se vuelva permanente por la muerte. La realidad del pecado imperdonable, de la incredulidad persistente hasta la muerte, nos confronta con la seriedad absoluta de la decisión sobre Cristo. No es una decisión que puede ser pospuesta indefinidamente. No es una opción entre muchas igualmente válidas. Es la decisión que determina el destino eterno. Y una vez que la muerte interviene, esa decisión se vuelve irrevocable para siempre. El endurecimiento del corazón, cuando la conciencia deja de funcionar desde la realidad del tiempo limitado para la salvación. Viajamos ahora a una de las condiciones más peligrosas del alma humana. El endurecimiento progresivo del corazón, que puede llevarnos a un punto donde la conciencia deja de funcionar y el arrepentimiento se vuelve humanamente imposible. Esta condición, aunque no siempre permanente, puede llegar a ser tan severa que constituye efectivamente un estado imperdonable. Mientras persiste, Efesios las 4:17-19 describe esta condición con precisión clínica. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate en la progresión: entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dureza de corazón, pérdida de toda sensibilidad, entrega total a la lascivia. Esta no es una caída súbita, es un proceso gradual, donde cada rechazo de la verdad lleva a mayo, endurecimiento, hasta que la persona pierde completamente la capacidad de sentir convicción por el pecado. Timoteo 4, 1-2 advierte sobre aquellos que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizada viene de un término médico que describe tejido que ha sido quemado hasta el punto de perder toda sensibilidad. Una conciencia cauterizada no puede sentir la convicción del Espíritu Santo. Hebreos 6:4-6 presenta uno de los pasajes más solemnes sobre esta condición, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mientras hay debate teológico sobre si este pasaje se refiere a creyentes genuinos o a aquellos que solo tuvieron experiencia externa del cristianismo, el principio es claro: existe un nivel de exposición a la verdad y posterior rechazo que puede hacer imposible el arrepentimiento. No porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque el corazón se ha endurecido más allá de la capacidad de responder. Faraón, en el Antiguo Testamento, proporciona un ejemplo clínico de este proceso. Inicialmente, la Escritura dice que Faraón endureció su corazón, Éxodo 8:15, pero después de varias plagas, leemos que Jehová endureció el corazón de Faraón, Éxodo las 9:12. Dios confirmó y ratificó el endurecimiento que Faraón había elegido. Llegó un punto donde Faraón
Ya no podía cambiar su mente, incluso cuando quisiera hacerlo. Este endurecimiento puede manifestarse de varias maneras. Algunas personas se vuelven completamente insensibles al pecado. Pueden cometer las peores atrocidades sin sentir remordimiento. Otros desarrollan una dureza específica hacia cosas espirituales. Pueden funcionar normalmente en otras áreas de la vida, pero se vuelven completamente impermeables al Evangelio. Hermano querido, la progresión hacia este endurecimiento generalmente sigue un patrón predecible. Comienza con pequeños compromisos con el pecado. Continúa con el rechazo repetido de la convicción del Espíritu Santo. Progresa hacia la racionalización del mal como bien y eventualmente llega a una insensibilidad total hacia las cosas de Dios. En Romanos, la 1:21-28, describe esta progresión, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que ha perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que llama al mal bien y al bien mal. Esta condición puede volverse tan severa que la persona es incapaz de arrepentirse, no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque su corazón se ha vuelto incapaz de sentir la necesidad de perdón. La advertencia en Hebreos, las 3:12-13, es relevante aquí. Morad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento es progresivo y puede ser prevenido por la exhortación mutua y la obediencia diaria. Sin embargo, es importante notar que mientras hay vida, generalmente hay esperanza de que incluso un corazón endurecido pueda ser ablandado por la gracia de Dios. En Ezequiel 3, las 6:26 prometen: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios puede realizar cirugía en el corazón más endurecido, pero esta esperanza no debe llevarnos a la complacencia. El endurecimiento del corazón es un peligro real y presente. Cada vez que conocemos la verdad y la rechazamos, cada vez que sentimos convicción y la ignoramos, cada vez que elegimos el pecado sobre la justicia, nos movemos en la dirección del endurecimiento. La clave es mantener corazones tiernos y receptivos, respondiendo rápidamente a la voz del Espíritu Santo y buscando la ayuda de otros creyentes para mantenernos sensibles a las cosas de Dios. El pecado de apostasía en abandonar deliberadamente la fe verdadera, continuando nuestro examen de los pecados que Cristo no perdona. Llegamos a uno de los más traicioneros y devastadores: a la apostasía deliberada, el abandono consciente de la fe cristiana por parte de aquellos que una vez la profesaron genuinamente. Este pecado es particularmente insidioso porque involucra no solo el rechazo de Cristo, sino su repudio deliberado después de haber conocido la verdad. Hebreos las 10:26-29 presenta la advertencia más severa sobre este pecado. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y afrentare al Espíritu de gracia? La frase pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no se refiere a pecados ordinarios que los cristianos cometen en momentos de debilidad. Se refiere al rechazo deliberado y final de Cristo mismo. El contexto deja claro que este es el pecado de apostasía total, no simplemente una falla moral. Cuando el escritor dice:
Ya no queda más sacrificio por los pecados. Está indicando que quien comete este pecado ha rechazado el único sacrificio que Dios ha provisto para el perdón. No hay plan B en el Evangelio. No hay sacrificio alternativo. No hay otro camino a la salvación. Quien rechaza deliberadamente a Cristo, después de conocer la verdad, se coloca fuera del alcance de la gracia. 2 Pedro, las 2:20 Arshar, describe la condición de los apóstatas. Han ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La imagen es deliberadamente repugnante. El apóstata es comparado con un perro que vuelve a su vómito y una cerda que, después de ser lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Esto indica no solo un retorno al pecado, sino una elección deliberada de lo que antes se encontraba repulsivo. Judas Iscariot proporciona el ejemplo más claro de apostasía en el Nuevo Testamento. Él había caminado con Jesús, había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas, incluso había participado en el ministerio apostólico. Sin embargo, deliberadamente traicionó a Cristo por 30 piezas de plata. Jesús dijo de él: bueno le fuera a ese hombre si no hubiera nacido Mateo 2:6 y 4, indicando la severidad de su destino. La apostasía difiere del simple alejamiento o incluso de la negación temporal de Cristo. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero su negación fue motivada por el miedo, no por una repudiación deliberada de quien Cristo era. Pedro se arrepintió amargamente y fue restaurado. Judas, en contraste, actuó con premeditación maliciosa y, aunque sintió remordimiento, no se arrepintió genuinamente. 1 Juan, las 2:19, indica que la apostasía verdadera revela que la fe original nunca fue genuina. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sin embargo, esto no niega que algunos que aparentan fe genuina puedan posteriormente apostar. Hermano querido, la apostasía es imperdonable porque representa un rechazo completo y final de Cristo, con pleno conocimiento de quién es Él. Y lo que ha hecho no es ignorancia, no es debilidad momentánea, no es duda honesta, es traición deliberada, repudiación consciente y rechazo malicioso de la gracia. La advertencia de Hebreos, las 3:12, es especialmente relevante. Morad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La apostasía comienza con un corazón malo de incredulidad, que gradualmente se aleja de Dios hasta llegar al punto de repudiación total. Sin embargo, es importante entender que las dudas honestas, las luchas espirituales e incluso los periodos de alejamiento no constituyen apostasía. La apostasía requiere un rechazo deliberado y final de Cristo, con pleno conocimiento. Muchos que temen haber apostado están demostrando por esa misma preocupación que no han cometido este pecado. Además, la doctrina de la perseverancia de los santos, Juan las 10:28-29, enseña que aquellos que son verdaderamente salvos serán preservados por el poder de Dios. Esto sugiere que la apostasía verdadera puede revelar que la fe original nunca fue genuina, aunque las apariencias externas hubieran sugerido lo contrario. La realidad de la apostasía como pecado imperdonable debería motivarnos a varias respuestas. Primero, debería llevarnos a examinar regularmente nuestros corazones para asegurar que permanecemos en la fe. Segundo, debería generar compasión por aquellos que están luchando espiritualmente, reconociendo que pueden estar en peligro de apostatar. Tercero,
debería intensificar nuestro compromiso con la verdad, sabiendo que el conocimiento de la verdad aumenta nuestra responsabilidad. La apostasía nos recuerda que la fe cristiana no es simplemente una decisión inicial, sino un camino de vida que debe ser mantenido hasta el final. Como advierte Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El pecado contrae el conocimiento. Cuando la luz aumenta la responsabilidad desde la apostasía deliberada, avanzamos hacia un principio más amplio que atraviesa toda la Escritura. El pecado contra el conocimiento aumentado lleva responsabilidad aumentada y, en algunos casos, puede resultar en un estado efectivamente imperdonable. Cristo mismo enseñó que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48, estableciendo el principio de que el conocimiento espiritual aumenta la responsabilidad moral. Juan 3:22 de la tarde, -24, registra las palabras solemnes de Jesús. Ansí yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Cristo está estableciendo que su presencia y obras habían eliminado la excusa de la ignorancia. La ignorancia genuina puede servir como atenuante para el pecado. Pablo escribió en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Su ignorancia no eliminó su culpa, pero sí hizo posible la misericordia. Sin embargo, cuando alguien peca contra la luz clara, contra el conocimiento cierto, contra la revelación evidente, su culpa se multiplica exponencialmente. Santiago 4:17 establece este principio: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El conocimiento del bien aumenta la responsabilidad de practicarlo. Cuando alguien conoce claramente la voluntad de Dios y deliberadamente la viola, su pecado adquiere una dimensión más severa que el pecado cometido en ignorancia. Los escribas y fariseos ejemplifican este principio. Tenían mayor conocimiento de las Escrituras que cualquier otro grupo en Israel. Sin embargo, Jesús pronunció sobre ellos juicios más severos que sobre los publicanos y pecadores. Mateo 11:13 de la noche -15 registra sus palabras aún más. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lucas 12:47 -48 presenta la gradación del juicio basada en el conocimiento. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano querido, esto tiene implicaciones sobrias para nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios completa, que vivimos en una época de abundante enseñanza cristiana, que hemos sido expuestos a siglos de teología desarrollada. Nuestro conocimiento aumenta nuestra responsabilidad. Los pecados que cometemos contra la luz clara que hemos recibido llevan mayor peso que los mismos pecados cometidos por aquellos en ignorancia. Hebreos 10:26 conecta directamente el conocimiento con la severidad del juicio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es cualquier pecado, sino el pecado voluntario contra el conocimiento de la verdad,
lo que resulta en esta condición severa. El pueblo de Israel en el desierto proporciona un ejemplo corporativo de este principio. Habían visto las plagas de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían sido alimentados con maná, habían presenciado la gloria de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, cuando pecaron contra esta revelación clara, su juicio fue severo. Números, las 2:22 de la tarde, -23. Registra la sentencia divina. A todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. 2 Pedro, las 2:21, aplica este principio a la era del Nuevo Testamento, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El conocimiento del Evangelio aumenta tanto la oportunidad de salvación como la responsabilidad de responder apropiadamente. Este principio también se aplica a diferentes niveles de revelación dentro de la experiencia cristiana. Aquellos que han recibido revelaciones especiales, experiencias sobrenaturales o entendimiento profundo de las Escrituras, llevan mayor responsabilidad de vivir de acuerdo con esa luz. Los líderes espirituales, los maestros, los pastores, todos aquellos que han recibido mayor conocimiento espiritual, enfrentan un estándar más alto de responsabilidad. Santiago 3:1. Advierten, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El conocimiento necesario para enseñar aumenta la responsabilidad de vivir de acuerdo con ese conocimiento. Sin embargo, esta verdad no debe llevarnos al temor paralizante, sino a la responsabilidad santa. El conocimiento es un regalo de Dios que debe ser recibido con humildad y utilizado con fidelidad. Lucas, las 12:32, nos recuerda: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El pecado contra el conocimiento aumentado se vuelve efectivamente imperdonable cuando lleva al endurecimiento total del corazón, cuando la luz recibida es deliberadamente rechazada hasta el punto de extinguir la capacidad de responder a la gracia. Esto nos debe motivar a recibir con gratitud la luz que Dios nos da, a caminar humildemente en esa luz y a usar nuestro conocimiento para bendecir a otros en lugar de para nuestro propio enaltecimiento. El pecado de causar que otros tropiecen a la responsabilidad por las almas ajenas. Llegamos ahora a nuestro examen final de los pecados que Cristo considera imperdonables bajo ciertas circunstancias, al pecado de causar que otros, especialmente los más vulnerables, tropiecen en su fe o en su búsqueda de Dios. Las palabras de Cristo sobre este tema son algunas de las más severas en todos los evangelios, indicando que Dios toma muy en serio nuestra responsabilidad hacia las almas de otros, especialmente aquellos que están bajo nuestra influencia o cuidado. Mateo 18, 6-7 registra las palabras aterradoras de Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! La imagen de una piedra de molino atada al cuello sugiere un castigo más severo que la muerte ordinaria. La palabra pequeños en este contexto puede referirse tanto a niños literales como a aquellos que son jóvenes o débiles en la fe. Marcos 9:42 y Lucas 17:2 contienen advertencias similares, indicando que Jesús repetía frecuentemente esta enseñanza. La consistencia del mensaje subraya su importancia crítica en la ética del reino. El principio subyacente es que aquellos que tienen influencia sobre otros, especialmente sobre los vulnerables, llevan una responsabilidad sobrenatural por el bienestar espiritual de esas almas. Los padres, maestros, pastores, líderes y cualquiera en posición de autoridad o influencia enfrentan un estándar más alto de responsabilidad debido a su capacidad de afectar las vidas espirituales de otros.
1 Corintios 8, 9-13 desarrolla este principio en el contexto de la libertad cristiana, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo establece que causar que un hermano débil tropiece es pecar contra Cristo mismo. Esto eleva el causar tropiezo de una falta social a un pecado directo contra el Señor. La seriedad de esta ofensa radica en que Cristo murió por esa alma vulnerable y causar su tropiezo desprecia el sacrificio de Cristo. Romanos, las 2:15 de la tarde menos 16, añade otra dimensión. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Causar tropiezo es fundamentalmente incompatible con el amor cristiano y puede resultar en la pérdida eterna de aquellos por quienes Cristo murió. Ezequiel 34, 1-10 pronuncia juicio severo sobre los pastores que han causado que las ovejas se dispersen. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Los líderes espirituales que usan su posición para beneficio personal, mientras descuidan o dañan a aquellos bajo su cuidado, enfrentan juicio divino especial. Este principio se extiende a cualquiera que abuse de su influencia espiritual para causar daño a otros. Hermano querido, la responsabilidad por las almas ajenas es particularmente severa cuando involucra a niños. El abuso sexual, emocional o espiritual de niños por parte de aquellos en posiciones de confianza representa una forma especialmente atroz de causar tropiezo. Tales actos no solo dañan profundamente a las víctimas, sino que a menudo destruyen su capacidad de confiar en Dios o en figuras de autoridad espiritual. Mateo las 7:13 de la noche, menos 14, muestra el corazón de Cristo hacia los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cualquiera que impida que los niños vengan a Cristo, ya sea por abuso directo o por crear barreras a través de comportamiento escandaloso, enfrenta la ira particular de Dios. La enseñanza de falsas doctrinas que llevan a otros al error espiritual también constituye una forma de causar tropiezo. 2 Pedro 2:1-3 advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio sobre los falsos maestros es severo, porque su enseñanza errónea puede llevar a la condenación de aquellos que los siguen. Gálatas 1:8-9 pronuncia anatema sobre cualquiera que predique un evangelio diferente, y más, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: ansí alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sin embargo, es importante distinguir entre causar tropiezo genuino y el ofender a otros por proclamar la verdad. Jesús mismo fue piedra de tropiezo. 1 Pedro 2:8
Para aquellos que rechazaron su mensaje, el Evangelio es inherentemente ofensivo para la mente carnal, y no somos responsables por la ofensa que otros toman por la verdad bíblica, proclamada con amor. La responsabilidad por las almas ajenas debe llevarnos a examinar cuidadosamente nuestra influencia sobre otros. ¿Nuestras palabras, acciones y ejemplo edifican la fe de otros o la destruyen? ¿Usamos nuestra influencia para acercar a otros a Cristo o para alejarlos de Él? ¿Somos piedras de tropiezo o escalones hacia la fe? Esta responsabilidad debería generar tanto temor santo como compasión profunda. Santiago 3 Anún. Advierten, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayo, condenación. Pero también debe motivarnos a ser instrumentos de edificación en las manos de Dios, usando cualquier influencia que tengamos para fortalecer y nutrir la fe de otros, especialmente de los más vulnerables. El pecado de causar tropiezo a otros puede volverse imperdonable cuando es tan severo que destruye permanentemente la capacidad de esas almas para confiar en Dios, cuando cierra sus corazones al Evangelio, cuando crea barreras insuperables a la fe. En tales casos, no solo hemos dañado a otros, hemos interferido directamente con la obra salvadora de Cristo en sus vidas. Querido hermano, hemos llegado al final de este viaje profundamente serio a través de las enseñanzas más sobrias de Cristo sobre el pecado y el perdón. Y mi corazón está lleno de una mezcla de temor santo y esperanza profunda. De todos los que comenzaron este video, tú eres parte del grupo valiente que ha estado dispuesto a enfrentar verdades difíciles sobre la realidad del juicio divino y los límites de la misericordia. Durante estos minutos hemos examinado la blasfemia contra el Espíritu Santo y visto cómo atribuir deliberadamente la obra de Dios a Satanás puede cerrar permanentemente la puerta del perdón. Hemos confrontado la realidad de que el rechazo persistente de Cristo hasta la muerte convierte la incredulidad en imperdonable por la finitud del tiempo. Hemos explorado cómo el endurecimiento progresivo del corazón puede llevar a una insensibilidad total hacia las cosas de Dios. Hemos comprendido la gravedad de la apostasía deliberada y cómo representa una traición consciente de la gracia conocida. Hemos aprendido que el pecado contra el conocimiento aumentado lleva responsabilidad multiplicada. Y hemos visto cómo causar que otros tropiecen puede resultar en juicio severo por interferir con la obra salvadora de Cristo. Pero quiero que entiendas algo crucial. Si estas verdades te están causando convicción, si estás preocupado por el estado de tu alma, si sientes temor santo por haber ofendido a Dios, esa misma preocupación es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu corazón. Aquellos que han cometido los pecados verdaderamente imperdonables no sienten convicción, no buscan perdón, no se angustian por su condición espiritual. La realidad más gloriosa del Evangelio es que mientras hay vida, mientras hay convicción, mientras hay el más mínimo deseo de volverse a Dios, hay esperanza. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su sangre es suficiente para cubrir cualquier pecado, excepto el rechazo final y deliberado de esa sangre misma. Si has llegado hasta este punto del mensaje, quiero que comentes algo específico que me permita identificar a aquellos que están buscando genuinamente la certeza de su salvación. Llegué hasta el final porque necesito saber que todavía hay esperanza para mi alma. Esta declaración honesta abrirá tu corazón para recibir la seguridad que Cristo quiere darte. Si hay pecado en tu vida, si has estado endureciendo tu corazón, si has estado jugando con la gracia, este es tu momento de volverse completamente a Cristo. No pospongas esta decisión pensando que tendrás tiempo después. La muerte puede venir en cualquier momento y el endurecimiento del corazón es un proceso gradual que puede llevarte más lejos de lo que jamás pensaste posible. Pero si ya eres cristiano y estas verdades te han llenado de temor, recuerda las palabras de Romanos 8:1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas advertencias son para mantenernos en el camino correcto, no para quitarnos la seguridad de nuestra salvación. Comparte este mensaje no para aterrorizar a otros, sino para advertirles del peligro real del pecado y llamarlos al arrepentimiento genuino. En un tiempo cuando muchos predican solo sobre el amor de Dios, sin mencionar su justicia, este mensaje trae balance bíblico necesario. Que estas verdades te lleven a una vida de santidad, no de temor paralizante. Que te motiven a caminar cuidadosamente con Dios, sabiendo que sus caminos son santos y justos. Que te impulsen a interceder por aquellos que están en peligro de endurecer sus corazones, más allá del punto de retorno. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios. Recuerda, Cristo puede perdonar cualquier pecado de aquellos que vienen a Él con arrepentimiento genuino. Pero también recuerda que hay líneas que no deben ser cruzadas, límites que no deben ser traspasados. Camina en temor santo, pero también en la confianza del amor inmutable de Dios. Amén.